Bueno señores, bienvenidos a Booster. Y esto que ven aquí es lo mejor que les podía ofrecer. Es una recreación de una partida que tuve la oportunidad de jugar de Keyforge. Un juego que posiblemente no conozcas, pero una vez lo hagas, te va a encantar. Y ojo, es una recreación, se cometieron errores que tuve que dejar en el video. Y aunque no soy editor, hice mi mayor esfuerzo. Espero lo puedas disfrutar. Vamos a darle. Estamos a punto de ver un juego increíble que comenzará Ultrade de Neutral Office Walker. El primer jugador siempre roba 7 cartas, pero recordemos que solo puede utilizar una de ellas. Y vemos que tiene una excelente mano para comenzar. Eureka le permitirá jugar cartas, incluso robar en su primer turno. Luego tenemos la combinación Dark Minion con Maleficorn, excelente para hacer daño. Y luego tenemos las cartas Mars, que es la forma de Ultrade de empezar a colocar tokens de Blur. También tenemos al Code Monkey, que puede ser muy útil para un turno 3 y un turno 2 por su versatilidad. Por el otro lado tenemos a un jugador más clásico, tenemos a Droplem Ship Roboticist, que tendrá un mazo de generación de Amber increíble, con jugadas básicas, fundamentales, pero muy fuertes. Y vemos que una primera mano es bastante buena para comenzar. Una carta fuerte podría quitarse con retribución, si no, tenemos las cartas de Brobnar para hacer presión, incluso tenemos una carta de Star Alliance para empezar a hacer combinaciones en turno 2 o turno 3. Esta mano definitivamente podría mantenerse. Y ya con las cartas en mano toca comenzar el juego, que iniciará Ultrade, que solo tiene una jugada y será para la casa Logos y juega Eureka. Y aquí podemos ver que lo primero es que Eureka tiene un pin de ámbar, así que lo primero que hará es generar una gema para Ultrade. Ultrade es alfa, tiene que ser la primera carta del turno y al jugarla gana 2 gemas y puedes archivar 2 cartas aleatorias de tu mano. Y esto le permite a Ultrade poder incluso robar cartas en su primer turno, lo cual no es lo normal. Y Droplem elige la casa Brobnar y comenzará jugando Roadie's Call, un goblin con 4 de poder que agrega 3 pines a tu deck. Y lo sigue jugando Blood of Titan, que tiene un pin de ámbar para darle un ámbar a Droplem y un pin de daño que tendrá que ejecutar en Roadie's Call. Además, esta carta le da más 5 de poder al Roadie's Call. Y la siguiente jugada será con Alaka, una gigante con 4 de poder que si usaste una criatura para batallar este turno entrará preparada, aunque ese no fue el caso. Habiendo jugado 3 cartas, Droplem tiene que volver su mano a 6, así que robará 3 cartas. Y Ultrade elige la casa Dis y comienza jugando al Dark Minion, un mutante con 1 de poder que agrega un pin de daño al mazo y al ser destruido hace un punto de daño a todas las criaturas oponentes. Lo sigue con un Maleficorn, excelente combinación, un mutante con 5 de poder que agrega 4 pines de daño y luego de que una criatura reciba daño por un pin de daño, Maleficorn le hace un punto más a esa criatura. Y parece que Ultrade decidirá guardar la última carta Dis que queda en su mano, así que solo robará 2 cartas. Pero Droplem va por Sanctum, lógica decisión porque tiene 4 cartas de Sanctum y juega al General Salvador. Lo primero que hará es resolver su pin de robar una carta adicional y luego tenemos a un humano guerrero con 4 de poder y 2 de escudo que agrega 2 tokens de captura a tu mazo. Y la jugada está clara, juega Inspiración, que tiene uno de los pins de captura y lo jugará con el General Salvador para que el general capture 1 y luego podrá alistar y usar al Roadie's Call. Lo siguiente es atacar con el Roadie's Call al Maleficorn, que recibe 9 puntos de daño y Roadie's Call solo recibe 5. Y juega un segundo Inspiración para alistar y usar al General Salvador, que va a utilizar para atacar directamente con el general al Dark Minion. El Dark Minion recibe 4 y el general solo 1 en su escudo. Pero cuando el Dark Minion muere, hace un punto de daño a todas las criaturas del enemigo, excepto el Salvador, que lo recibe en su escudo. Y esas son 3 cartas jugadas, 3 cartas más a la mano. La situación para Ultrade es complicada. Tenemos al Blur Hive, excelente para empezar a jugar con los tokens de Blur que podría generar con las cartas Mars, pero los gigantes de Droplem someten mucha presión y al no haber usado Star Alliance se puede esperar un combo, así que no puede hacer la jugada de Mars. Elige entonces Dis y decidirá comenzar jugando un Getaway to This. Resuelve los 2 pines de daño en los escudos del General Salvador y luego destruye cada criatura, pero a riesgo de arrastrar 3 puntos de cadena. La siguiente jugada será de un Toxin, un demonio con 3 de poder que luego de hacer RIP, tu oponente deberá descartar una carta aleatoria de su mano. Y en este punto debería robar 2 cartas, pero tendrá que quitarse un punto de cadena y robar una carta menos este turno.
Droplen va por Star Alliance y comenzará jugando Survey, que tiene un pin de ámbar, agrega una carta de robo y al jugarla puedes ver las dos primeras cartas de tu mazo y podrás descartar cualquiera de ellas. Y Droplen deberá jugar muchas cartas para ponerse a la delantera, ya que en su primer turno Ultraid logró generar 3 gemas. Veremos si lo puede hacer con su siguiente jugada, un Hapless Cadet, un alien con 3 de poder que protege a sus vecinos de ser elegidos para un ataque y al ser destruido el oponente pierde 3 gemas. Y lo siguiente será jugar Universal Translator, una carta con un pin de ámbar y un pin de daño que le hará al Toxin. Esto es una mejora para el Hapless Cadet que le permitirá que después de pelear y después de hacer RIP puedas utilizar una criatura que no sea Star Alliance. Una buena combinación esperado de Star Alliance para usar cartas fuera de la casa elegida. Y lo siguiente será Comandante Chang, que será un pin de daño más para el Toxin. Es un humano con 4 de poder que luego de pelear y luego de hacer RIP puedes utilizar otra criatura amiga. La criatura debe estar lista para pelear, pero permite jugadas de combo. Y habiendo robado tendrá que robar hasta tener 6 cartas. Esas son 4 cartas más para la mano de Droplen. Así que ahora Ultraid elige la casa Logos. Y la primera jugada será Autoback 5150, un artefacto que como una acción puedes descartar una carta de tus archivos y si lo haces durante el siguiente turno, forjar llaves costará 3 gemas más para tu oponente. De lo contrario, puedes solo archivar una carta cualquiera de tu mano. Esto pone la presión en Droplen, ya que está en igualdad de gemas. Y luego juega CYX Researcher con un pin de daño para el Hapless Cadet, un científico humano con 2 de poder que al jugarlo puedes archivar la primera carta del tope de tu mazo o de tu pila de descarte. Recuerden que los archivos pueden tomarse al comienzo de cualquier turno y eso agregará todas las cartas a tu mano, permitiéndote más jugadas. Aquí debería robar 3 cartas, pero quitará un punto más de cadena para robar una carta menos, por lo tanto solo 2 y ahora solo les resta un punto de cadena. Droplen va por la casa Brobnar y comenzará la jugada con The Big One, una carta con un pin de Amber y un pin de daño que deberá ejecutar en Toxin. Y esto es un arma que luego de que una criatura es jugada pones un contador de fusión en The Big One. Si hay 10 o más contadores de fusión en The Big One, destruye todas las criaturas y todos los artefactos que haya en el tablero. Y ahora vemos que al no darle beneficio, decide descartar Memorialize the Fallen para robar más cartas el siguiente turno. Pero no sin antes jugar Bombsy, un gigante con 5 de poder que al ser jugado el oponente pierde una de sus gemas. Quedando Ultraid solo con 2 gemas y ahora Droplen va a la delantera, pero una criatura jugada es el primer contador de fusión para The Big One. Y ahora sí, Droplen robará 3 cartas, incluso por la carta que descartó. Y Ultraid hace su primer acceso a los archivos, dándole más cartas para este turno y elige la casa Mars. Comienza el juego con Blorb Hive, una ubicación que puede utilizarse sin importar cuál casa hayas elegido este turno y permite destruir una criatura y si lo haces generas 2 tokens de Blorb. Luego si controlas 10 o más Blorb destruye el Blorb Hive y puedes forjar una llave sin costo alguno. Y ahora empieza la generación de Blorbs con Ironix Banner, un objeto que le da a todas tus Ironix aliados más 1 de poder y más 1 de armadura y al jugarlo puedes generar un token de Blorb. Una bestia que la primera vez que es atacada en un turno se niegan los daños pero no puede ripear. Al ser destruido puede regresar el Blorb Hive desde la pila de descarte hasta tu mano. Recordemos que con 10 Blorb el Blorb Hive te permite forjar sin costo alguno. Y ahora vemos a Ultraid jugar Martial Revolution que tiene un pin de ámbar y al jugarla destruye cada criatura aliada. Y por cada criatura destruida de esta manera puedes generar un token de Blorb. Y lo siguiente será jugar Ironix Rebel, un marciano Ironix con 2 de poder, puede jugarse en cualquier punto de la línea de batalla y al jugarlo puedes alistar los vecinos de Ironix Rebels que sean Mars, como en este caso los 2 Blorb. Pero una criatura jugada es un token más para The Big One, su segundo punto de fusión. Y vemos otro Martial Revolution, un pin de Amber más para Ultraid y destruye 3 criaturas para generar 3 Blorbs. Atención estará en ver si se podrá jugar los 10 Blorbs antes de que ese The Big One destruya todo el tablero. Pero lo que sí es un hecho es que Ultraid se quitará su último punto de cadena robando una carta menos este turno. Y Droplen elige Star Alliance y comenzará jugando Communication Officer Kirby, una carta con un pin de captura que usará con el General Salvador.
Y tenemos a un humano con 3 de poder que luego de jugarse, pelear o hacer rip, puedes utilizar una carta de artefacto, mejora o acción que no sea Star Alliance. Pero una criatura más es un tercer punto de fusión para The Big One. Y ahora vemos Shifting Battlefield. Tiene un pin de Amber y al jugarla puedes mover cualquier criatura a cualquier punto de la línea de batalla y esta criatura captura una gema. Y aquí pasó lo que les decía de que se nos olvidaron alguna jugada y en este caso el Bomb Zip debió haber capturado una gema, que no lo hicimos, pero igual no afectó el resultado. La siguiente jugada de Droplen es el Explore Rover, un robot con 3 de poder que cuando ataca a una criatura la primera vez en una batalla no recibe daño de retorno, pero también se puede jugar como una mejora en una criatura para darle estabilidad y lo hará con el Commander Chan. Y de esta forma no activará ese contador de fusión en The Big One, pero podrá hacer rip con el comandante Chan para agregar una gema a sus reservas. Y la habilidad del comandante le permite luego utilizar a Bumpsy y generar una gema más con Bumpsy. Y sigue la generación de gema con el rip de Hapless Cadet, una gema más por parte de esta criatura. Y el turno termina con Droplen en check, con más que las 6 gemas necesarias para forjar el siguiente turno y robando 3 cartas más para su mano. Ultrade deberá intentar evitar esa forja de Droplen en el siguiente turno y elige la casa Logos. Y vemos como la primera carta que juega es Interdimensional Graph, que tiene un pin de Amber para un total de 4. Y luego de jugarla, cuando tu oponente forje una llave en su siguiente turno, debe descartar todas las gemas restantes. Y vemos que la siguiente carta que juega es Jargogle, un mutante bestia con 2 de poder, elusive, y al jugarla puedes poner una carta bajo el Jargogle. Al ser destruida, si es en tu turno, puedes jugar esa carta y si no, puedes archivar esa carta. Pero no olvidemos que una criatura más es un cuarto contador de fusión para The Big One. Y veremos que ahora sí hará uso de ese Autoback 5150 para archivar una de sus cartas. La última jugada del turno será ese Code Monkey que tiene un pin de daño directo para el Hapless Cadet y se puede jugar en cualquier punto de la línea de batalla. Una bestia de inteligencia artificial con 3 de poder que puede archivar a los 2 vecinos de esta criatura y si esos vecinos comparten casa como los 2 Blorbs, ganas 2 gemas a favor de Ultrade. Pero Code Monkey activaría el quinto contador de fusión de The Big One. Y ahora, teniendo 6 gemas y Ultrade estando en check para forjar, vemos cómo jugará la habilidad de Blorb High para destruir alguna de sus criaturas. Y recuerden que puede hacer 2 Blorbs. Destruirá un Blorb, genera 2 Blorbs. Y si tiene 10 o más Blorbs, logra forjar sin ningún tipo de costo. Y habiendo podido jugar todas las cartas de su mano y sin arrastrar ninguna cadena, ahora robará 6 cartas en total. Una mano completamente nueva. Pero comienza el turno de Droplen, quien forja su primera llave con 6 gemas necesarias. Pero la habilidad de Interdimensional Graph eliminará esas 2 gemas restantes. Aún así, Droplen va por Star Alliance y volverá a hacer su generación de gema con un rip del Commander Chan que generará una gema y con su habilidad utilizará el Bumpsy para generar una segunda gema. Veremos si podrá generar suficiente Amber para hacer un check o impedir el de Ultrade. Y vemos como ese Hapless Cadet también hará un rip, haciendo un total de 3 Ambers. Y vemos cómo intenta usar a ese Communication Officer Kirby para hacer un rip también con él, consiguiendo un total de 4 gemas en Droplen. Y recuerden la habilidad, después de hacer rip puedes utilizar una carta que no sea de Star Alliance y tampoco sea una criatura, y lo hará jugando Anger, una carta con un pin de ámbar y una carta de acción que te permite alistar y pelear con una criatura aliada, y lo hará sobre este Hapless Cadet. Ahora directamente utilizará el Hapless Cadet para atacar al Code Monkey. El Code Monkey recibe 3 de daño y es destruido igual que el Hapless Cadet, pero el Hapless Cadet al ser destruido permite quitarle 3 gemas al oponente, quitándole el check a Ultrade. Y la última carta, un Zap con un pin de Amber que hará un punto de daño por cada casa en el tablero, y eso se destruirá al Jargogle, que por su habilidad al ser destruido archivará la carta que tenía bajo él. Para acabar este excelente turno juega al comandante Chan, un segundo comandante, y ahora el Droplen está en check, perfectamente listo para forjar su segunda llave y robará 3 cartas más. Veremos que puede hacer Ultrade, que elige la casa Logos. Y antes de comenzar a jugar, Droplen accede a los archivos para tener más cartas en sus manos, más opciones para jugar. Y jugará Acceso a la librería,
que por lo que resta del turno cada vez que juega una carta podrá robar otra carta, pero el acceso a la librería se elimina del juego y vemos la primera carta, es CYX Researcher, quien archiva la primera carta del tope o de la pila de descarte, y con el acceso a la librería es una carta más, pero también un contador más para The Big One, el sexto contador. Y vemos una segunda criatura, Armadrome, un robot con 1 de poder y 3 de escudo que cada vez que pelea roba una gema. Esto es una carta más para robar con el acceso a la librería y un séptimo contador para The Big One. Y vemos una tercera criatura, Demonbot, un mutante científico con 3 de poder que luego de hacer rip puedes descartar una carta de tu mano para robar otra y al ser destruido robas una gema. Y esto significa robar una carta más con el acceso a la librería y un octavo contador para The Big One. Y vemos una última criatura, Titan Mechanic, con un pin de daño directo para el comandante Chang, un cyborg científico con 6 de poder que mientras esté en uno de los flancos, forjar llaves cuesta una gema menos. Y esta última criatura permite un último robo con acceso a la librería y el noveno contador para The Big One, a 1 de la gran explosión. Y este turno no acaba sin hacer que ese Autoback descarte esa carta puesta en los archivos para incrementar el precio de forja 3 gemas. Para un total de 8, imposibilitando la forja de Droplane. Ahora tendrá que comenzar el turno, elige Star Alliance y comenzamos la generación de Amber con ese rip del comandante Chang que utiliza una criatura amiga que será otra vez el Bombsy, que también generará una gema, y ahora Droplane se pone en un total de 8 Ambers. Y otro rip con el otro comandante Chang le permite llegar a un total de 9 gemas. Y ahora ese rip con el Communication Officer Kirby para un total de 10 gemas. Y ahora utiliza su habilidad que le permite usar una carta que no sea Star Alliance. Y ahí vemos esa montura ostentosa que tiene un pin de Amber y es una mejora que le dará al comandante Chang la habilidad de proteger a sus vecinos y se podrá mover en cualquier punto de la línea de batalla. Vemos 11 gemas a favor de Droplane. Ultrate elige This y comienza utilizando el Dominator Bubble, una carta que te permite utilizar una criatura amiga y utilizará este efecto en el Armodrome. Ahora utilizará ese Armodrome para atacar directamente al Communication Officer Kirby, que hará 3 de daño a los escudos de Armodrome y recibirá 1. Y ahora se activa la habilidad de Armodrome, luego de pelear puede robar una gema, llevando a Ultrate a un total de 4 gemas. Y ahora veremos cómo entra esa criatura This, que es el Dust Imp, un Imp con 2 de poder que al ser destruido gana 2 gemas. Y vemos que esa criatura activa el 10º contador de fusión en The Big One. Y así comienza la gran explosión que destruye a todas las criaturas y a todos los artefactos que estén en el tablero. Y al ser destruido, el Dust Imp le dará a Ultrate 2 gemas más. Un total de 7 gemas. Y vemos ahora el Arise, una carta que al jugarla eliges una casa y puedes regresar a todas las criaturas de la casa elegida y arrastras un punto de cadena. Y ahí vimos todas las criaturas de la casa This que ahora se jugarán. Serán el Maleficorn, el Dark Minion, otro Maleficorn, un Toxin, The Terror, Dust Imp y otro Toxin. Todo listo para usarse el siguiente turno. Se acaba el mazo, eso significa que se revuelve el cementerio con el mazo y le permite a Ultrate robar de nuevo. Pero esto será la segunda llave forjada para Droplane, que no salió del cheque en su turno. Y ahora vemos que elige la casa Sanctum, tiene 4 gemas y vemos como elige Lion Bountrend. 2 pin de daño, 1 en el Dark Minion, lo destruye y esto activa la habilidad. Al ser destruido el Dark Minion hace un punto de daño en el escudo de Lion Bountrend. Pero los Maleficorn, como recibió un punto de daño de esta manera, harán 2 puntos de daño más en el Lion Bountrend, que no serán protegidos por el escudo. El Lion Bountrend ejecuta su segundo pin de daño en el Toxin y ahora utiliza su habilidad que le da más 2 a los vecinos, pero en este caso todavía no tiene ninguno. Y ahora sí veremos esa carta que se ha estado guardando desde el primer turno. Retribución, es un pin de ámbar y si el oponente tiene más criaturas que tú, puedes destruir uno y veremos a ese Toxin irse del tablero. Y veremos un Shifting Battlefield que también tiene un pin de ámbar y puedes mover a una criatura a cualquier punto de la línea de batalla y capturar una gema, que lo hará el Lion Bountrend. Lo importante de esta jugada es que luego de haber jugado todas estas cartas, Droplane se pone en check con un total de 6 gemas y robando 3 cartas más. Aquí te corto la nota horrible para decirte que se nos olvidó que Ultrate tenía 6 gemas y podía forjar. Y incluso se me olvidó el Bubble hace unos turnos. Pero bueno, cosas que pasan.
Y ahora veremos a Ultraid jugar la casa Dis para utilizar todas esas criaturas que puso el turno anterior, y comenzará con un Rip del Toxin, que al hacer Rip puede descartar una carta aleatoria de la mano de tu oponente. Ahora Ultraid deberá intentar que Droplane salga del check y comenzará utilizando un Rip del Dust Imp, que generará una gema más para Ultraid para un total de 8 gemas por encima del check. Y veremos a Ultraid jugar otro Rip con The Terror, que le dará una gema más para un total de 9, pero no estoy viendo a Droplane salir de ese check. Veremos un Rip más con el Maleficon para un total de 10 gemas, pero no veo al Droplane salir del check. Y veremos un último Rip con el segundo Maleficon para un total de 11 gemas a favor de Ultraid, casi 2 llaves forjadas. Veremos que juega Fear, una carta que permite regresar una de las criaturas del oponente a su mano, y se pone 12 gemas, 2 check, pero eso es una concesión. Droplane forja su tercera llave y asegura una victoria con una generación de gemas espectacular. Ultraid, cuando tenía todo el campo a favor, todas las criaturas y suficientes gemas para hacer 2 forjas, no pudo evitar la generación de gemas de Droplane, el chequeo y esa victoria forjando la tercera llave. Espero que disfrutaran del video y nos vemos en Booster Maracaibo para que jueguen su partida de Keyforge.